En un extenso territorio, donde la tierra se extiende como un lienzo de colores terrosos y el cielo se alza sin límites, se erige una antigua hacienda, vestigio de épocas en las que la riqueza y el esplendor eran la norma, en contraste con las imponentes mansiones de la ciudad y los elegantes establos que ostentaban los millonarios. Esta humilde propiedad se muestra desgastada, con muros de adobe y techos de tejas rotas, que hablan en silencio de un tiempo de bonanza que ya quedó atrás. Aquí, el poder y la ostentación de la alta sociedad se pierden en el eco de una vida sencilla, en la que cada surco en la tierra es testimonio del esfuerzo diario y de la resistencia ante la adversidad. En medio de este escenario, se celebraba una subasta que reunía a algunos de los coleccionistas de ejemplares ecuestres más exigentes y adinerados. Era un evento que se anunciaba con pompa y circunstancia, donde cada caballo era evaluado por su porte, musculatura y el vigor de su mirada, cualidades que, en el mundo de los millonarios, simbolizaban no solo la fuerza física, sino también la imagen de poder y prestigio. Sin embargo, en esa ocasión, entre ejemplares que relucían bajo la luz de la opulencia, apareció un caballo cuya historia había tomado un rumbo muy distinto. Este animal, al que le habían dado el nombre de Luz, una palabra que alguna vez fue sinónimo de esperanza y vitalidad, mostraba ya señales inequívocas de desgaste y debilidad. Su cuerpo, flácido y con un pelaje apagado, era el reflejo de años de negligencia, y su mirada, cargada de melancolía, parecía suplicar una segunda oportunidad. Los millonarios, con rostros altivos y gestos de desprecio, se reían y murmuraban entre sí, tachándolo de indigno para su selecto establo, reafirmando la idea de que en el mundo de los poderosos, solo lo perfecto tenía cabida, mientras en las opulentas salas de los millonarios se celebraba ese desprecio. Lejos de allí, en una modesta finca enclavada en la vastedad del campo, la vida transcurría de manera totalmente distinta. Allí, en un rancho donde cada día era una lucha contra la adversidad, trabajaba don Mateo, un granjero de origen humilde, cuya existencia estaba marcada por el sudor, la sencillez y un amor genuino por la tierra y sus criaturas. Don Mateo había aprendido desde pequeño a respetar y cuidar cada ser vivo, convencido de que la verdadera grandeza se medía no por el brillo exterior, sino por la resiliencia del espíritu. Al enterarse del cruel rechazo al caballo Luz, su corazón se llenó de compasión y, sobre todo, de una profunda indignación. ¿Cómo podían aquellos que vivían en la opulencia despreciar a un animal que, en su interior, poseía una luz inextinguible si tan solo se le brindara el cuidado y el amor necesarios? Movido por esa convicción, don Mateo decidió intervenir. Esa misma noche, bajo un cielo estrellado que parecía ofrecer un manto protector, se presentó en la subasta y, sin mediar largas discusiones ni regateos, adquirió a Luz por un precio simbólico. La transacción se realizó en silencio, pero en cada gesto se percibía la determinación de aquel hombre humilde. Había comprado no solo a un caballo, sino la posibilidad de transformar una vida rota en un ejemplo de superación. La reacción de los millonarios fue tan inmediata como despreciativa. Sus risas y comentarios mordaces se esparcieron rápidamente, pero para don Mateo, esos ecos de arrogancia solo reafirmaban su convicción de que el verdadero valor no se mide en cifras ni en apariencias. Al llegar al rancho, don Mateo llevó a Luz a un pequeño y desvencijado establo, un lugar que, aunque carente de lujos, estaba lleno de vida y de la calidez que solo se encuentra en el trabajo honesto del campo. Allí, en un ambiente impregnado de aromas de tierra fresca, heno recién cortado y el inconfundible olor de la esperanza, comenzó el arduo proceso de recuperación. Con paciencia y una ternura que contrastaba con la dureza de la vida rural, el granjero dedicó horas interminables a lavar al caballo, a alimentarlo con manjares simples pero nutritivos y, sobre todo, a ofrecerle el cariño y la atención que durante tanto tiempo le habían sido negados. Cada caricia, cada palabra susurrada al oído del animal, parecía tejer un lazo invisible que prometía rescatar a Luz de la oscuridad. Los primeros días transcurrieron en un compendio de cuidados meticulosos y silencios cargados de emoción. Luz, aunque al principio mostraba signos de desconfianza y debilidad, comenzó a responder al afecto de don Mateo. Sus ojos,
que durante la subasta habían reflejado el desdén de los poderosos, empezaron a iluminarse con un brillo tímido, como si, en cada mirada, se abriera la posibilidad de un renacer. La transformación no fue inmediata, pero en cada pequeño avance un trote vacilante, una postura menos encorvada se dejaba ver la semilla de una nueva vida. Mientras tanto, en el rancho, los vecinos, que conocían la amarga historia de la opresión impuesta por los millonarios, comenzaron a acercarse, ofreciendo ayuda y compartiendo anécdotas de rescates y redenciones. La solidaridad, sencilla pero poderosa, empezó a tejerse en torno a don Mateo y su recién adquirido compañero, convirtiendo el rancho en un refugio de esperanza donde el desprecio se transformaba en fuerza y el dolor en determinación. Durante largas noches, cuando la oscuridad parecía envolver cada rincón de la propiedad, don Mateo se sentaba junto a Luz, acariciando su crin con manos ásperas pero llenas de ternura. En esos momentos, bajo el manto de la luna y el murmullo del viento, se narraban historias de tiempos mejores, de días en que la tierra era generosa y la vida se celebraba en cada amanecer. Con cada relato, la conexión entre el granjero y el caballo se hacía más profunda, y en cada mirada se transmitía la certeza de que, a pesar de haber sido rechazado por los poderosos, Luz aún poseía un valor inmenso, capaz de brillar si se le permitía crecer en un ambiente de amor genuino. La transformación del potro se convertía en un símbolo vivo de la verdadera fortaleza, aquella que emana de la autenticidad, de la capacidad de resistir las adversidades y de renacer a través del cariño y la dedicación. Mientras tanto, en las sombras de la ciudad, los millonarios seguían riendo y mofándose de la adquisición de don Mateo, sin saber que, en el corazón del campo, se gestaba una historia que dejaría sin palabras a quienes se aferraban al orgullo y al desprecio. El contraste entre la arrogancia de la alta sociedad y la humildad del rancho se hacía cada vez más evidente, y en ese enfrentamiento silencioso, el destino del caballo y el de su salvador se entrelazaban en una epopeya que prometía desafiar todas las expectativas. Con el paso de los días, la luz de Luz, a pesar de su apariencia frágil, empezaba a irradiar una calidez y una belleza que no podían ser ignoradas. La historia de su rescate se fue esparciendo por los alrededores, y cada persona que escuchaba el relato encontraba en él un motivo para creer que la verdadera riqueza reside en el alma, no en los lujos ostentosos. Así, en un pequeño rincón del mundo, la injusticia y el desprecio se enfrentaban a la inquebrantable fe de un hombre que había decidido que ningún ser vivo debía ser juzgado por su apariencia, y que, con amor, cualquier herida puede sanar. La noche que seguía al primer día de cuidados se llenó de una atmósfera de intimidad y renovación. Don Mateo, con la mirada fija en el potro que ahora descansaba con una leve inclinación en su postura, se prometió en silencio que no habría descanso hasta que Luz recuperara su verdadera esencia. En ese instante, la opulencia y el desprecio de los millonarios quedaron relegados a un pasado lejano, mientras el rancho se convertía en un santuario de esperanza, donde cada latido y cada suspiro contaban la historia de un renacer inminente. Desde el primer rayo de sol, cuando la luz dorada se colaba tímidamente entre las nubes, el rancho se transformaba en un escenario de lucha silenciosa y de resiliencia renovada. Los días siguientes, a la llegada de Luz al modesto establecimiento de don Mateo, se convirtieron en un compendio de rituales de sanación, en los que cada acción, por pequeña que fuera, se convertía en un símbolo de la transformación que iba gestándose en el corazón del potro. Cada mañana, antes de que el horizonte se pintara completamente con los colores del amanecer, don Mateo iniciaba su jornada con una devoción casi sagrada, con una delicadeza que contrastaba con la rudeza del trabajo diario en el campo. El granjero se adentraba en la rutina de cuidado de Luz. Primero, recogía agua fresca del pozo, cuyo murmullo constante le recordaba la pureza de la tierra. Con esa agua, preparaba una infusión especial, una mezcla de hierbas autóctonas, que él mismo había aprendido a identificar por sus propiedades curativas, y miel natural, un remedio que, según las antiguas tradiciones del pueblo, tenía el poder de sellar las heridas y devolver la vitalidad perdida. Con estos ingredientes, el elixir se vertía en un cuenco de cerámica vieja,
cuidadosamente calentado para que su temperatura fuera la ideal para calmar el dolor del animal, mientras sostenía a Luz en sus brazos con la ternura de quien conoce el valor de cada ser vivo. Don Mateo acariciaba el pelaje apagado del potro, con manos curtidas y llenas de historias, frotaba suavemente la piel dañada, removiendo la suciedad y las cicatrices que el abandono había dejado. Con cada caricia, susurraba palabras de aliento: pronto, Luz, volverás a brillar. Dentro de ti hay una fuerza que nadie puede apagar. Las palabras, pronunciadas en un tono casi íntimo, se repetían día tras día, y el potro, que al inicio mostraba desconfianza en cada gesto, empezaba a responder con un leve parpadeo y un tímido relincho, como si en ese cariño hallara la promesa de un nuevo comienzo. La rutina del rancho se transformó en un verdadero ritual de sanación. Don Mateo no se limitó únicamente a las caricias y al lavado, también implementó un riguroso plan de alimentación. Cada jornada, en el pequeño huerto que había cultivado con tanto esmero, brotaban verduras frescas, hortalizas y hierbas que, mezcladas con granos y forraje de la mejor calidad, componían un festín nutritivo para el potro. Luz, aún débil y con el cuerpo marcado por el descuido, comenzó a tomar estos alimentos con mayor confianza. Con cada bocado, parecía absorber no solo la energía de la comida, sino también el amor y la dedicación que el granjero vertía en cada preparación. El ambiente físico del establo fue objeto de una transformación continua. Don Mateo, convencido de que un entorno sano es el cimiento de la recuperación, organizó jornadas comunitarias para restaurar el lugar. Con la ayuda de vecinos y amigos, se pintaron las paredes en tonos cálidos que, según la tradición local, atraen la buena suerte y la vitalidad. Se repararon las cercas y se instalaron ventiladores improvisados que, alimentados por la energía solar, permitían la circulación de aire fresco en cada rincón. Cada mejora en el espacio no era solo un arreglo estético, sino una acción decidida para crear un microclima que favoreciera la regeneración de la piel de Luz y aliviara el estrés acumulado. Las jornadas de recuperación transcurrían en una mezcla de trabajo físico y emoción compartida. Durante las tardes, cuando el sol comenzaba a declinar y los campos se teñían de tonalidades doradas, Don Mateo llevaba a Luz a trotar suavemente por un pequeño prado cercano. Al principio, el potro se movía de forma vacilante, sus pasos medidos por el recuerdo del abandono. Sin embargo, con cada paseo, la confianza del animal crecía de manera imperceptible pero constante. Los cascos de Luz golpeaban la tierra con un ritmo que, con el tiempo, se volvió casi musical, como el latido de un corazón que resucitaba poco a poco. Los niños del pueblo, que observaban con una mezcla de curiosidad y admiración, se acercaban para ofrecer pequeñas sonrisas y gestos de cariño. Aquellos momentos, llenos de inocencia y esperanza, se convertían en un bálsamo para el alma del potro y en una inspiración para todos los presentes. La transformación de Luz no se limitaba únicamente a su recuperación física, también tenía un profundo impacto en el espíritu de la comunidad. La historia del potro rechazado por los millonarios, que ahora florecía en el rancho de Don Mateo, se extendía rápidamente. Los vecinos comenzaron a reunirse en la plaza del pueblo, compartiendo anécdotas sobre el pasado, sobre cómo la arrogancia de los ricos había dejado de tener cabida frente a la autenticidad y el amor genuino. Se organizaron asambleas improvisadas, donde jóvenes y ancianos debatían apasionadamente sobre la importancia de valorar la verdadera esencia de la vida. Las reuniones se prolongaban hasta altas horas de la noche, y en cada conversación se tejía la idea de que la fortaleza reside en la humildad y en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. En paralelo, Don Mateo se dedicaba a documentar meticulosamente cada avance de Luz. Con una vieja cámara fotográfica y cuadernos desgastados, registraba cada día de progreso, anotando no solo los cambios físicos, sino también las emociones que embargaban a quienes compartían ese esfuerzo. Las imágenes capturadas se transformaban en un testimonio visual de la resiliencia, y cada palabra escrita se convertía en un legado que contaba la historia de un potro que, a pesar de haber sido rechazado por los poderosos, estaba emergiendo como símbolo de redención y amor. En las noches, cuando el establo se sumía en un silencio cargado de esperanza,
Don Mateo pasaba horas junto a Luz. Bajo la tenue luz de faroles improvisados, el granjero se sentaba en el suelo de tierra, mirando al potro con una mezcla de ternura y determinación. En esos momentos íntimos, hablaba en voz baja sobre sus sueños, sobre la posibilidad de un futuro en el que la justicia y la dignidad prevalecieran. Cada día es una nueva oportunidad, Luz. La verdadera grandeza no se mide por el poder o el oro, sino por el coraje de levantarse y luchar, murmuraba, dejando que cada palabra se impregnara en el aire, creando un lazo invisible que fortalecía la voluntad de ambos. A medida que pasaban los días, la evolución de Luz se hacía cada vez más notable. Lo que había comenzado como un proceso lento y doloroso se transformaba en una progresión de pequeños milagros. El potro ya no se acurrucaba en la esquina del establo, sino que se mostraba más erguido y confiado. Su pelaje, que había perdido su brillo, empezaba a recuperar tonalidades saludables, y sus ojos, antes apagados, ahora reflejaban una luz de determinación. Cada avance, por mínimo que fuera, se celebraba en el rancho como un triunfo sobre la adversidad, y el eco de las risas y los abrazos compartidos se extendía por toda la propiedad. La influencia del cambio no se limitaba a la esfera privada del rancho. Pronto, el relato del potro rescatado comenzó a resonar en toda la comarca. Las reuniones en la plaza, las charlas en las veredas y hasta los pequeños grupos de discusión en los mercados se llenaron de la historia de Luz y de Don Mateo, una historia que desafiaba los prejuicios y recordaba que la verdadera belleza surge de la resiliencia y la compasión. La comunidad se fortalecía, y cada persona se sentía inspirada a luchar contra las injusticias, a valorar lo auténtico y a recordar que, en el reino de la vida, cada ser merece una oportunidad para brillar. El ambiente en el rancho se transformaba de manera palpable. Los días, que antes transcurrían entre el dolor y la monotonía, se llenaban ahora de actividades colectivas, se organizaban jornadas de mejora en el establecimiento, se plantaban nuevos árboles y se reconstruían espacios que habían caído en el abandono. Cada acción comunitaria se volvía un acto de rebeldía contra la indiferencia, un grito silencioso que afirmaba la creencia de que la unión de la gente puede transformar realidades. Las conversaciones se volvieron más esperanzadoras, y en cada gesto se veía el compromiso de que el pasado de rechazo y desprecio estaba siendo superado por una nueva era de solidaridad y amor genuino. Al final de cada jornada, cuando la oscuridad comenzaba a ceder ante los primeros destellos del crepúsculo, el rancho se llenaba de una calma casi sagrada. Los últimos rayos del sol se filtraban por las rendijas del establo, creando un ambiente de ensueño en el que el potro y su cuidador parecían suspendidos en un momento de total paz. En ese silencio, Don Mateo y Luz compartían miradas que decían más que 1000 palabras. Allí se reflejaba la promesa de un renacer, la convicción de que el esfuerzo y el amor incondicional pueden sanar las heridas más profundas. Cuando el primer sol del nuevo día asomó sobre la llanura, el rancho se despertó no solo con la luz del alba, sino con una energía renovada que parecía haber arrancado de raíz los vestigios del desprecio y la opulencia fría. La transformación que había comenzado en los días anteriores se había consolidado en cada rincón del modesto establecimiento. Luz, el potro que una vez fue rechazado y menospreciado, ya no mostraba los signos de fragilidad que tanto alarmaban a quienes lo conocían. Su mirada, profunda y serena, ahora irradiaba una determinación que contrastaba con la superficialidad de aquellos que habían despreciado su existencia. En la plaza del pueblo, un gran evento se había organizado para celebrar la victoria del espíritu humano y animal. Bajo la sombra de un robusto árbol centenario, donde se habían tendido lonas y guirnaldas confeccionadas con manos trabajadoras y llenas de esperanza, se reunieron cientos de personas que habían seguido la epopeya de Luz y Don Mateo. La atmósfera era electrizante, se respiraba un aire de justicia, de cambio inminente, y cada rostro reflejaba el fervor de una comunidad unida en la lucha contra la injusticia. La ceremonia inició con una procesión simbólica. Los vecinos, jóvenes y ancianos, marcharon en un lento y solemne desfile hacia el rancho, llevando pancartas y mensajes que decían: el valor no se mide en oro y la verdadera fortaleza nace del corazón.
Las voces se elevaron en cánticos que reclamaban el fin del desprecio, mientras la música folclórica, interpretada por un grupo local, llenaba el ambiente con ritmos que parecían convocar a la renovación. En ese instante, la imagen de Luz, ya transformado y revitalizado, se convirtió en el emblema de una nueva era. Don Mateo, vestido con la sencillez de quien vive en armonía con la tierra, tomó la palabra en un escenario improvisado. Con voz firme y cargada de emoción, relató la historia que había comenzado con el desprecio de los millonarios, y que, gracias a su fe inquebrantable y al amor por un potro olvidado, había alcanzado la redención. Hoy, queridos amigos, no celebramos solo el renacer de Luz, dijo con el eco de una voz que parecía cargar siglos de sabiduría, celebramos la victoria del amor sobre el desprecio, la unión del pueblo frente a la indiferencia, y la certeza de que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el compromiso con la vida. Cada palabra se grabó en el alma de quienes lo escuchaban, mientras las lágrimas y los aplausos se fundían en un solo clamor de justicia. El clímax de la ceremonia se manifestó en un acto simbólico que marcó el fin de una era de dolor y el inicio de un futuro de esperanza. A la hora señalada, se encendió una antorcha monumental en el centro del escenario, y, uno a uno, los asistentes se unieron en un círculo de luz. Cada persona sostenía una pequeña linterna decorada a mano, cuyas llamas titilaban con el mensaje de que la oscuridad jamás puede vencer cuando el corazón se une en un grito de libertad. Con un movimiento coordinado, el círculo se fue expandiendo, y las luces se elevaron hacia el cielo, como si quisieran tocar las estrellas. El resplandor colectivo creó un manto luminoso que envolvió a toda la comunidad, simbolizando la victoria definitiva sobre los días de opresión. Mientras el cielo se vestía de un suave crepúsculo, Don Mateo se acercó a Luz, que se encontraba en el centro del prado. Con reverencia y emoción, el granjero acarició la crin del potro y, en un gesto cargado de significado, lo invitó a dar unos pasos en libertad. Luz, que en los momentos más oscuros había sido símbolo de debilidad, respondió con un trote firme y seguro. Cada zancada era un latido de resistencia, un grito silencioso de que la verdadera valía no se mide en la apariencia, sino en la capacidad de renacer. Los niños corrían a su alrededor, extendiendo manos y sonrisas, mientras los adultos, con rostros llenos de orgullo y gratitud, aplaudían con fervor. El sonido de sus cascos retumbaba en el campo, un ritmo que parecía borrar las cicatrices del pasado y proclamar un futuro luminoso. El momento culminante llegó cuando, en pleno trote, Luz se detuvo abruptamente en un punto estratégico del prado, alzó la cabeza hacia el firmamento y lanzó un relincho tan poderoso que pareció detener el tiempo. Ese relincho, cargado de la fuerza de toda una vida y de la promesa de un renacer, resonó en cada rincón del corazón de la comunidad. Fue un grito de victoria que simbolizaba el triunfo sobre la opresión, una afirmación de que la justicia y el amor podían transformar incluso las situaciones más devastadoras. La ceremonia concluyó con un ambiente de comunión y esperanza inquebrantable. Mientras el sol se escondía y la noche desplegaba su manto estrellado, la comunidad se dispersó lentamente, pero la imagen del potro que galopaba libremente quedó grabada en la memoria de cada uno. Don Mateo, con el rostro iluminado por la satisfacción y el cansancio de una lucha ganada, se quedó junto a Luz, contemplando el horizonte. Con voz serena, murmuró: «Hoy hemos demostrado que el verdadero valor no se compra con oro, sino que se construye con amor, dedicación y la convicción de que cada ser merece vivir en libertad». En esos instantes, la transformación no solo se había materializado en la redención de un potro, sino que se había convertido en el estandarte de una revolución social. La historia de Elena, la de Don Mateo y la de Luz se entrelazaron en un relato que inspiraría a generaciones, recordando a todos que la fuerza del amor y la solidaridad son armas poderosas contra la injusticia. Las cicatrices del pasado se transformaron en medallas de honor, y el eco del relincho de Luz se convirtió en el himno de una nueva era, en la que la dignidad y la justicia reinarían por encima de cualquier prejuicio. Finalmente, con la llegada del alba, cuando los primeros rayos de sol daban paso a un día lleno de promesas, la comunidad se despertó con una renovada convicción.
La historia de aquel potro rechazado por los millonarios se había convertido en leyenda, un testimonio imborrable de que, en el corazón de la adversidad, siempre brota la semilla del cambio. Elena, Don Mateo y Luz habían forjado, con el sudor y la esperanza de un pueblo unido, un futuro en el que la verdadera grandeza se medía en la capacidad de amar y de luchar por la justicia.